Este es el cajón de las políticas de empresa. Pues vamos a tener que hacer algo. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal? Muerta de calor aunque no me dejas decirlo. Es que no es lo mismo el calor en Asturias que el calor en Ciudad Real, no pasa nada. Pero cuando vives aquí, este calor lo sufres. Supongo que igual que cuando vives en otro sitio te acostumbras a la temperatura de otros sitios. Sí, está clarísimo. Yo antes no pasaba frío porque estaba acostumbrada a los inviernos leoneses, de pasarme allí los años de la carrera, y ahora muero. Vale. Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de política. ¿De política de riesgos climáticos? De política de políticas. Vamos a hablar de políticas en plural. Ah, vale, como hablamos Plural. de temperatura, digo, a ver si... Podría ser, o de izquierdas y derechas y colores varios también podría ser, pero no es el día. Hoy no es Ah, el día. vale. Bien. Hoy vamos a hablar de políticas, que es un documento que quien más, quien menos lo tiene en la empresa, quien más, quien menos tiene una buena política o una malísima política, y suele dar un poquito de cabeza a la hora de prepararlas, si las hacemos bien, claro. Ah, vale, te refieres al documento ese que nadie lee, que está por ahí. Vale. Que solo te lo lees o lo miras porque vas a tener una auditoría, y entonces cabe la posibilidad de que el auditor pregunte a un trabajador aleatorio: ¿tú conoces la política de la empresa? Y el trabajador diga, ¿lo cual? Lo cual, exactamente, o los tengas bien entrenados. Si los tienes bien entrenados, saben decir que sí, ¿eh? O sea, incluso Vale, algunos vale. se las lee el día anterior, que yo lo he vivido así tal cual, ¿eh? Muy bien. Pero la verdad es que hay muchas políticas, y cuanto más nos empezamos a meter en todos estos líos de sostenibilidad, normas ISO, la directiva europea, esto va creciendo. Exponencialmente. Esto empieza a ser complicadete porque nos piden política para casi todo. O sea, nos falta la política de respirar y la política, algunas políticas que deberían estar y no son obligatorias, como, yo qué sé, política de salarios, política de... Bueno, tanto hablar de política, pero cuéntame un poco, ¿qué es una política? ¿Qué es lo que hay que poner en una política? Vale, una política no es más, tiene un nombre horroroso, pero una política no es más que un texto en el cual cuentas cuáles son las pautas que sigues respecto a un tema, o cómo Vale. actúas o cómo piensa la organización respecto a ese tema. Ok. Entonces, si es una política de sostenibilidad, por poner así una típica, pues es que enfoque o cómo ve la organización la sostenibilidad, y un poco define cuáles son sus pautas de actuación a grandes rasgos. O sea, no va diciendo punto a punto, hacemos esto y esto, sino cuál es la forma de pensar y de interpretar ese tema. Bueno, al final no deja de ser que como una organización o una empresa es un conjunto de personas, pues para que ante una situación determinada todos tengan más o menos una idea de cómo actuar, de en qué cuál dirección. cuál es la dirección o cuál es la intención de la empresa respecto a ese tema o ese problema. Vale, porque hay perfecto. políticas que tratan problemas específicos, por ejemplo las de anticorrupción y soborno, Ya. ¿no? Tratan específicamente ese problema, y entonces lo que cuentan es cómo se plantea la empresa actuar en caso de corrupción Eso es, si o en viene- caso de soborno, o cómo va a actuar para evitar que esas cosas sucedan en la organización. Si viene un proveedor con una cesta de Navidad, pues que sepas qué es lo que tienes que hacer. Que a lo mejor es decirle gracias, pero no. O depende del tamaño de la cesta. O depende. Que esto suele pasar también. Suele pasar también, sí, pero es verdad que hay... Mira, en este tema, justo en corrupción y soborno, hay suele ser eso, la parte de política de regalos. Además es como la política dentro de la política, ¿no? Tengo la política anticorrupción y soborno, y luego tengo política de regalos, y hay Sí. organizaciones que está literalmente prohibido cualquier regalo.
por tonto, pequeño y minúsculo que sea. Y ya está, no se complican la vida. Yo conozco algunas en las que se pone un precio. Dice, pues oye, por encima de un supuesto precio de, yo qué sé, 50, sí, 60, 70 euros, sí, que un detalle no se admite. Si es por debajo, un detalle, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, exacto. Dependerá un poco de la organización y de cómo lo y en otros casos también lo que se hace es, en estos detalles, no se personalizan, aunque se lo entreguen a una persona, digamos que el detalle es para el departamento, para todos los compañeros, como para diluirlo un poco y que no... Sí, eso por ejemplo, con el ejemplo que ponías de una cesta de Navidad es muy habitual, ¿no? En plan, me lo regalan a mí, pero bueno, lo doy a todo el departamento y se reparte entre todas y ya está. Muy bien. La realidad es que la directiva europea, sobre todo la de reporting, nos está obligando a plantear políticas a porrillo. Porrillo. No hay otra palabra, o sea, es tremendo. O sea, tenemos pues la típica política de sostenibilidad, la de derechos humanos, la de diversidad e inclusión, y todo lo relacionado con igualdad, la del LGTBI, que también iría en diversidad e inclusión, políticas éticas o de conducta empresarial, las de soborno y corrupción. Las que decíamos. Seguridad y salud en el trabajo, que esto es algo que ya lleva desde hace muchos años ya sí. y viene muy atrás. Del consumo responsable, la de gobernanza, la de innovación, o sea, protección de datos, que también es otro tema que no tiene directamente relación, pero bueno, es parte del tema. Sí, sí, y ahora hay mucho también de ciberseguridad. De hecho, muchos de mis clientes ahora mismo tienen en ciberseguridad, en su análisis de riesgos, una puntuación muy alta. Es uno de los temas que más están preocupando. Muchísimas políticas. Entonces, por supuesto, las relacionadas con medio ambiente, cambio climático, este tipo de cosas que son, o sea, sostenibilidad pura y dura. Sí, sí, o sea, tenemos la CSR del tema que tienes que tienes que definir, cuando hablas de la organización, cómo vas a actuar en esos temas, que en el fondo son tus políticas de actuación y tus políticas de planteamiento. ¿Quiere decir esto que tienes que tener una política como tal escrita para cada cosa? Pues es que a lo mejor no necesitas una para cada, te vale una política general. Claro, si aborda esos temas, pues... Que aborde esos temas. Entonces, bueno, lo que pasa es que lo tradicional es que como las empresas se van incorporando cada uno poco a poco a estas pues entonces ya tenían una política a lo mejor de calidad, luego de repente implantan una ISO 14 y entonces sale una política de medio ambiente y otros fusionan política de calidad y medio ambiente, luego la de seguridad y salud y de repente llega esto de la CSRD y es como la de diversidad, la de igualdad, la de energía y acaban teniendo un batiburrillo de políticas y a veces incluso por diversos departamentos, entonces también es un poco... Eso es un jaleo. Entonces, bueno, la idea de hoy es un poquito plantear estas bases y luego decir, vale, ¿cómo hacemos una política? ¿O cómo planteamos todo esto? Hay varias maneras, ¿vale? Una podemos directamente... A mí la que se me ocurre, que es la más fácil, es te buscas a otro y se la copias. Se la buscas, sí. Sí, a ver, seamos realistas, eso es... muy normal, muy habitual y sobre todo cuando son cosas complicadas como los códigos éticos o las políticas éticas o las de soborno y corrupción para que no se te pase nada. La política de compliance, mira, es otra de esas ¿Sí? que no teníamos ahí en la lista y se me acaba de ocurrir. Esos que a veces son temas un poco difíciles, pues me busco la política del tema en la empresa X porque además una cosa interesante es que las políticas en teoría son públicas. Efectivamente. Entonces es relativamente sencillo conseguir esa política o el texto equivalente en muchas cosas. Mejor revisarla un poco antes de publicarla, pero bueno. Sí, conviene revisarla, porque yo también me he encontrado anécdotas profesionales, también me he encontrado copias pegas de políticas de otros sitios en los que se ve claramente que el sector es otro. Sí, esto pasa, sí. Esas cosas pasan. También podemos preguntarle a ChatGPT directamente. O sea, lo tenía aquí abierto, de hecho, solo para preguntarle si me puede hacer una política de sostenibilidad. ¿Quieres algún sector concreto o pongo política de sostenibilidad así en general? Yo qué sé, no tengo ni idea. Mira, empresas de podcasting, voy a poner. Toma ya. Madre mía, eso va a ser complicado, ¿eh? A ver, va a ser lo más genérico ever. Bueno, está cargando. Cuando cargue del todo te la voy contando, pero... mira, ya empezó. Introducción. Mira, en
entre corchetes, nombre de empresa. O sea, esto ya viene directamente para que lo vayas rellenando. O sea, para que vayas poniendo ahí los huecos. Sí. Reconocemos nuestra responsabilidad de operar de manera sostenible y minimizar nuestro impacto ambiental. ¿Te suena? Nos comprometemos a integrar prácticas sostenibles en todos los aspectos de nuestras operaciones de podcasting, desde la producción hasta la distribución y promoción. Bueno, oye, ni tan mal, va un poco orientadillo ahí y tal. Pone hasta objetivos: reducir la huella de carbono y el consumo de recursos, promover prácticas sostenibles entre la plantilla y los colaboradores y la audiencia. Mira, que tenía en cuenta la audiencia. Apoyar iniciativas que promuevan la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Y entonces aquí luego ya van distintas áreas, pues cómo va a hacer uso de energía, usar energía renovable en nuestros estudios y oficinas. Por ejemplo, reducir el papel, Oye, bueno, servidores y hosting. Elegir proveedores de hosting que utilicen centros de datos con energías renovables o con políticas de sostenibilidad robustas. Muy bien. Hay un montón. E incluso hay un apartado de conciencia y educación para promover, tanto en la audiencia como en la plantilla, el uso de prácticas sostenibles. Pues no está mal. No está mal, no está mal. O sea, tiene una buena base. Luego ya habrá que retocar todo esto, porque en realidad... ¿Sabes que sí, que he buscado nuestro hosting? He puesto el nombre de nuestro hosting y luego sostenibilidad. Ya que no sabes qué sale lo primero. ¿Qué sale? Nuestro podcast. Yo pensaba que me iba a poner las políticas, pero no. Políticas, pero no. Bueno, pues esto no es una mala base, pero para que una política... A ver, yo sé que la gente redacta políticas porque una norma nos pide que tengamos políticas. Pero el valor de esto, que es un trabajo hacerlo, es que realmente vaya alineado con los valores y la intención de la empresa reales, no que sea algo... así pues porque como toca hacer política, pues hago una política, ¿no? Tenemos que hacerlo un poco bien, o eso sería lo ideal, ¿no? Hacerlo eso bien es. Y ir alineados con los valores o la misión o la visión que tenga la empresa. Si no, pues sí, es un papel más. Ya. Entonces, vamos a intentar hacerlo bien. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo bien? Vale. Vamos a pensar, ¿cómo podemos hacerlo bien? Pues lo primero es no ponernos a redactar nada más que nos digan que hace falta una política. Antes de eso, frena, para y piensa. Primera cosa que tenemos que pensar, ¿qué necesidades tenemos asociadas a esa política? ¿Qué nos va a pedir? ¿Cómo estamos trabajando nosotros internamente? ¿No? Y si necesitamos cosas, porque a lo mejor no tenemos ni idea del tema del que va la política. Uh-huh. El ejemplo que estabas poniendo antes, una política de cambio climático, si la está redactando alguien que no tiene ni idea de cambio climático, pues a lo mejor lo que pone es un texto totalmente vacío de contenido y no tiene ningún sentido. Si no sabemos de este tema, vamos a investigar un poco y ver qué estamos haciendo. Eso sería lo primero, ver qué necesidades tenemos, ver cómo hacemos ya las cosas. ¿Cómo se está haciendo de natural? Hay muchas actuaciones y muchas cosas que se hacen de normal en la empresa sin haber una política como tal redactada, porque es la cultura de la empresa, es la forma de hacer desde siempre. Y entonces, pues identifícalo y haz tu lista de cómo se hacen las cosas. Siguiente, ¿tenemos que cambiar algo? Porque a lo mejor incorporar esto implica que hay cosas de esas que estamos haciendo que las tenemos que cambiar. Entonces, y tenemos que hacerlas de otra manera. Bueno, pues pero me vamos a parece un buen detectarlo. momento. Quiero decir, oye, me parece un buen momento hacer una reflexión, ver cómo lo estamos haciendo y decir, oye, ¿esto lo estamos haciendo bien o no? ¿O hay que mejorarlo? Y hay que mejorarlo. Entonces es un momento fantástico para sentar las bases de cómo vamos a establecer nuestras pautas de actuación. Vale, siguiente paso. ¿Hay partes obligatorias? Hay normas como las ISO 14 o la 9001 que tienen contenido obligatorio. Pues hay que hacer afirmaciones o determinadas o asegurar determinados compromisos de forma obligatoria. Uh-huh. Entonces vamos a mirar si pues esa política de medio ambiente por la ISO 14001 o esa política de protección de datos me exige que en la propia política hay algunas cosas que tenga que hacer sí o sí. Identificar esas partes obligatorias. Entonces vamos a empezar ya y aquí ya empezamos a mezclar y a combinar. Vamos a coger esas partes obligatorias, vamos a coger cómo hacemos las cosas, cómo hemos decidido que a partir de ahora vamos a hacer las cosas en aquellas cosas que haya que cambiar, ¿no? Y con esto ya podemos hacer un primer borrador. Y esto es el primer borrador. Ya. No es el documento definitivo, es un primer borrador. Seguimos avanzando. ¿Cómo hacemos una política de 10?
con participación de los grupos de interés, que ya hablamos de ellos el otro día. Vamos a preguntarles qué esperan de nosotros respecto a ese tema que estoy haciendo en la política, o esos temas, y ver si encaja con lo que hacemos, con lo que no hacemos, si hay que cambiar cosas o no. Y vamos a incorporar eso a nuestra política. Cuando a eso ya tenemos, eso ya sería un segundo borrador, porque esto ya sería tal, ya tendremos un segundo borrador o un tercero en función de cómo hayan ido las consultas a los grupos de interés y cómo las estemos organizando. Vamos a considerar que ya tenemos una política medianamente decente y entonces es el momento de presentarla a alguien clave aquí, que es la plantilla y el personal. Porque a lo mejor no están de acuerdo, porque a lo mejor no la entienden, porque les aplican cosas nuevas que no saben cómo van a tener que actuar en consecuencia. Sí, porque a lo mejor tú crees que se está actuando de una forma y en determinados departamentos pues no tienen esa... Exacto. Efectivamente. Exacto. Entonces vamos a presentarle a la plantilla e incorporar el feedback de esa parte, porque normalmente cuando hablas con los grupos de interés no hablas con toda la plantilla, sino que hablas con representantes de trabajadores y cosas así. Entonces vamos a presentarla a toda la plantilla y cuando digo toda es toda, porque la política de la empresa, no nos olvidemos, lo hemos dicho al principio, es cómo vamos a actuar como empresa respecto a determinados temas. Por tanto, cada personita de esa empresa tiene que saber que se actúa así y tiene que entender por qué. Entonces esa presentación tiene que ser esto es lo que hay, por qué estamos haciendo esto, cuál es la idea, cuáles son las maneras, todo eso. Y con eso ya deberíamos tener nuestra política ya bien redactada, bien tal, y que podemos ya colgar en nuestra página web, preciosa, maravillosa. Y también la cincelamos en mármol, ¿no? Ojalá. Ojalá, muchas empresas lo hacen. De hecho, la cincelan en mármol y no la vuelven a mirar. Es importantísimo revisarla de vez en cuando, ajustarla, actualizarla y darle una vueltita y esas cosas, ¿no? Porque los tiempos cambian y hay veces que, oye, se establecen ideas nuevas o se incorpora a lo mejor en grupos grandes, ¿no? A lo mejor se fusiona una empresa con otra, tienen políticas cada una la suya y entonces a lo mejor es momento de fusionar y agrupar o sale una nueva norma que nos pide más cosas o se queda corta. Ahora bien, ¿yo qué haría aquí? Yo a la hora de escribir, y esto ya es la parte más creativa del asunto, a la hora de escribir intentaría rehuir un poco, salvo esas expresiones que por narices, porque hay una obligación legal o la de la norma nos obliga a poner esas frases, intentaría evitar algo estándar. Yo hablaría con la voz de la empresa, se supone que la organización como tal debería tener su propio tono, su propia voz y su propia forma de hablar y de comunicar, y debería hacer la política con el mismo tono y la misma voz. Entonces, démosle una vuelta también a eso. Hay veces que a lo mejor la redacción en sí de los contenidos nos lo puede hacer pues desde el área de sostenibilidad o una consultoría externa o una colaboración entre un poco de todo, pero a lo mejor necesitamos luego que nos eche una mano alguien de marketing que escribe y redacta fenomenal y es, por ejemplo, la persona que redacta los textos de la web con el tono y la voz de la organización para que le dé ese lavado ahí un poco y diga lo mismo, pero con la voz que corresponde. Así que no hace falta que porque se llame política lo escriban los jurídicos, ¿no? No, para nada, para nada. De hecho, tendría que ser algo claro, conciso, entendible, que eso ya son características aparte, ¿no? Que debería tener cualquier documento de estos, pero en concreto una política tendría que ser súper clara, no podría dar dudas. O sea, estamos hablando de formas de actuar y formas de pensar. Una persona que lea la política debe saber y entender perfectamente cómo tiene que actuar frente a esa situación si se da solo a base de la política. Entonces, hagámoslo facilico. Bueno, pues yo creo que, a ver, no para ponerse ahora a redactar todas las políticas poco a poco, que esto me da a mí que no son 2 días, pero yo creo que más o menos una idea para las que nos hagan falta. Sí podemos, yo creo que las bases están. Vale, y si le preguntas a ChatGPT, pero no le hagas mucho caso, solamente para... Te puede dar ideas de estructura, ¿no? Esta, por ejemplo, que he hecho así mientras estábamos tú y yo hablando, pues mira, es distinta a lo que es lo habitual. Tiene pues estructura, introducción, objetivos, áreas claves de enfoque y lo subdivide ahí en apartados. Tiene una, por ejemplo, de movilidad y trabajo remoto, ¿no? Tal. Responsabilidad y seguimiento, compromisos comunitarios y sociales y una conclusión.
O sea, tiene una estructura un poco distinta. No necesariamente tiene que ser ese texto. Es que hay textos infumables. O sea, de los de... Además, hecho con los típicos bullet points estos de Word de circulitos y es puntito, 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 sin coherencia, sin... No sé. Es muy difícil, muy poco digerible. Bueno, pues yo creo que nos quedamos más o menos con una idea de qué son las políticas, que hay muchas, muy variadas, necesitamos, ¿para qué las necesitamos? Y oye, pues poco a poco. Exacto, con paciencia y haciendo partícipe a todo el mundo, para Muy tenerla bonita y redondita. ¿Terminamos entonces por hoy? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. ¡Nos escuchamos! Tú no tendrás calor, pero yo me muero hoy, ¿eh?